El gran Dios hizo una promesa inquebrantable al rey David, que el linaje real de David duraría para siempre. Deténgase y piense sobre este pacto extraordinario y cómo lo incluye a usted. A continuación, en la llave de David con Gerald Flurry. Saludos a todos. Dios hizo un pacto con el rey David y mucha gente simplemente no lo entiende. Están confundidos sobre esta visión y ciertamente no podemos darnos el lujo de malinterpretar esto. En el Salmo 89 dice que este entendimiento da un sonido alegre y que nos hace regocijarnos todo el día, todo el día. Esa alegría nunca termina, es una visión que comienza con David y continúa para siempre. Así que, esencialmente, todo el mundo, quiero decir, todo el mundo piensa que los que entienden algo de esto piensan que Dios rompió ese pacto con David. Quiero decir, la mayor parte del mundo. Si miran en la Biblia, el mismo Jeremías por un corto tiempo pensó que Dios había roto esa promesa, ese pacto con David. Eso es lo que él pensó, pero solo por un corto lapso de tiempo. Luego los judíos, por supuesto, tienen la Biblia hebrea y muchos de ellos saben bastante de eso, pero también piensan que ese pacto se rompió en 585 a.C., que simplemente terminó ahí. Y no saben cómo explicarlo. Y este mundo está profundamente confundido sobre este pacto esencial que Dios hizo con David y que está en el centro del plan de Dios para el hombre. Es así de importante. Observen Lucas 1 en los versos 30 y 32. Esto es lo que dice. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Padre e hijo, ahora una familia en la que estamos entrando, la familia Dios. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Así que el Padre le dio a Cristo el trono de David. Y él se va a sentar en él cuando regrese a la tierra. Él se va a sentar en ese mismo trono de David. Ahora, verso 33, déjenme leérselos. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. No habrá ningún final para esto. Va a continuar, y después de que Cristo gobierne sobre toda la tierra, entonces gobernará sobre todo el universo. Como dice este pacto. Y esa es toda una visión realmente justo en el corazón de todo lo que Dios nos enseña en la Biblia. Noten el Salmo 89, déjenme leérselos. Esto es de Jeremías el profeta. El contexto lo dice. Y esto es lo que dice. Las misericordias del Eterno cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Verso 3. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Ahora este es el programa de construcción de Dios, el verdadero programa de construcción que va a continuar por toda la eternidad y está comenzando con el trono de David y él se lo pasó a Salomón, pero aquí es como las personas que están entendiendo a Dios hoy van a estar en la planta baja del programa de construcción más grande jamás imaginado. Es así de grandioso. Tenemos que construir desde la planta baja y es un enorme programa de construcción que Dios recompensará a aquellos que salgan hoy y hagan su obra antes de la segunda venida de Cristo. Noten que allí dice Selah.
Al final, como dije, el contexto dice que Jeremías escribió esto, pero dice allí en los versos 1 al 4, él dice, he hecho un pacto con David, es para siempre, y Cristo va a gobernar en ese trono para siempre. Eso es lo que él dice. Selah significa detente y piensa. Esa es la última palabra. Y les digo que es una visión maravillosa y estremecedora que Dios quiere que todos tengamos y realmente da sentido a nuestras vidas como ninguna otra cosa. Es así de maravilloso. Dios el Padre y Jesucristo están construyendo una familia y nosotros entramos en ese programa de construcción en la planta baja y Dios dice que si hacen su obra hoy serán recompensados inmensamente por lo que hagan. Si miramos Isaías 51, habla de que ese trono va a ser plantado en los cielos para siempre. Va a estar plantado allí y ciertamente es algo que necesitamos entender. Ahora volveré al Salmo 89, en verso 14. Noten esto. Verso 14. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Eterno, a la luz de tu rostro. A la luz de Dios. Esta es la luz de Dios mismo, dándonosla. ¡Qué visión! Verso 16. En tu nombre se alegrará todo el día. Se alegrará todo el día, y en tu justicia será enaltecido. Luego en el verso 19 dice, entonces hablaste en visión a tu santo, y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso, he exaltado a un escogido de mi pueblo, hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Así que esta visión trae ese sonido alegre y hace que la gente se regocije todo el día, no solo parte de él, sino todo el día y nunca termina. Y nos da ese tipo de alegría y ese tipo de felicidad si lo entendemos. Y sin embargo, este mundo en su mayor parte no lo entiende. Eso es algo que debería preocuparnos a todos. Así que hablemos hoy del pacto de Dios con David y vamos al verso 5 del Salmo 89. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Eterno, tu verdad también en la congregación de los santos, porque ¿quién en los cielos se igualará a el Eterno? ¿Quién será semejante a el Eterno entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los santos. Su propio pueblo y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. La clave aquí es Jeremías. Realmente él también nos lleva de vuelta a 2 Samuel 7, donde habla de este pacto hecho con David y llegaré a eso en un momento. Pero también tiene la palabra Selah. Recuérdenlo, tenemos que detenernos a pensar en esto y si se detienen a pensar, querrá volver a 2 Samuel 7 porque viene primero a la mente. Aquí si se detienen a pensar, si entienden mucho de su Biblia. Leámoslo, 2 Samuel 7, verso 12 y 13. Este es el tema central del Salmo 89 en realidad, y trata del pacto de Dios con David. Comencemos en el verso 12 de 2 Samuel 7. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, ese Salomón, y afirmaré su reino, él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Ahora, eso es algo que es realmente especial. Y cuando esa hermosa casa, la casa más hermosa jamás construida, fue destruida en 585 a.C., entonces ahí
es donde todos pensaron que la promesa o ese pacto de Dios con David llegó a su fin y que Dios de alguna manera no cumplió su promesa. Pero ese no es el caso en absoluto. Y luego el verso 16, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Así que no se puede escapar de eso. Este es un programa de construcción para siempre. Y va a ser la construcción de la mismísima familia de Dios. Jesucristo va a gobernar en el trono de David para siempre. Eso es lo que dice la Biblia. Luego más abajo habla de tener el trono de David. Ahora está en la tierra, ha estado desde que David estuvo en la tierra, y un descendiente de David ha estado sentado en ese trono cada vez. ¿Y dónde está hoy? Ahora bien, tenemos un folleto que les dice eso. El nuevo trono de David. Y toda nuestra literatura es gratis, así que pueden entenderlo obteniendo ese libro. Pero es una profecía asombrosa y es para todas las generaciones, dice Dios. Y es una profecía para este tiempo final específicamente. Pueden verlo de muchas maneras y con esta literatura lo verán en muchos versos. Noten Isaías 9 en verso 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Eterno de los ejércitos hará esto. Aquí él dice, ahora, esto va a continuar hasta la segunda venida de Cristo y entonces Cristo se sentará en ese trono y va a gobernarlo para siempre. Y Dios dice que su celo va a hacer que eso suceda. Y él nunca ha roto esa promesa. Jamás. Y la gente debería saberlo porque, francamente, hemos estado enseñando eso durante más de 75 años. Está ahí mismo en la Biblia si la gente realmente quiere entenderlo, lo cual parece que tal vez no quieren. Paz, sin embargo, paz para siempre en su familia, en su nación, en su mundo. Paz. Pero primero viene el gobierno de Dios. Vean, ese gobierno y paz. Primero uno tiene que tener el gobierno y luego Dios le da la paz en su familia y Dios sabe que necesitamos paz. No podemos hacer nada sin paz, ya sea en nuestra familia o en nuestra nación. Noten los versos 26 a 29 del Salmo 89. Esto es lo que dice. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Ahora, esta es una gran recompensa que Dios quiere darnos si salimos y hacemos su obra antes que Cristo regrese. Luego en el verso 28, para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. En otras palabras, esto es algo que Dios dice que va a hacer y pueden contar absolutamente con ello. Repito, como ven, tienen al propio Jeremías equivocándose sobre esto porque pasó algo que hizo que la mayoría de la gente pensara, bueno, se acabó, terminó. No es lo que la Biblia dice y luego algunas personas tratan de distorsionar eso de ciertas maneras y solo enseñan error sobre sus Biblias. Pero tenemos que aprenderlo profundamente y grabarlo a fondo en nuestras mentes. Debemos saber sobre Dios y el trono de David. Luego el verso 34. No olvidaré mi pacto. Ahora aquí Dios les vuelve a decir, no olvidaré mi pacto. Bien, ahora el mundo no está de acuerdo con eso,
Pero él continúa diciendo, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Él siempre lo cumple, él nunca miente. Verso 35. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Él no mentirá sobre nada más en la Biblia. Jamás. Eso es lo que él está diciendo. Verso 36. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Va a perdurar como perdura el sol. Y luego continúa diciendo algo más aquí. Como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo, Selah. Ahí está esa palabra otra vez, Selah. Deténgase y piense. Está tratando de que Jeremías realmente se detenga y piense, porque Jeremías está a punto de ver algo que va a ser muy vergonzoso para él y le va a doler de muchas maneras. Y es quizás el error más grande que haya cometido en su vida, me atrevería a pensar. Así que veamos de qué se trata. Pero Selah está aquí de nuevo. Dios dice que tenemos que detenernos y pensar en todo lo que está en la Biblia sobre esto. Y si lo hacen, puede traer escrituras a su mente. Si entienden los folletos que tenemos, pueden traer esos folletos a su mente. Algunos libros y luego folletos. Y también libros de Herbert W. Armstrong y folletos de él también. Dios dice que necesitan reunir esto y pueden probar fácilmente que Dios nunca rompió ese pacto con David. Nunca, nunca lo hizo. Pero fue lo bastante malo como para conmocionar a Jeremías, porque vio o estuvo allí cuando los hijos de Sedequías fueron ejecutados y luego al propio Sedequías le cegaron los ojos y fue llevado a Babilonia y allí murió en prisión. ¿Y qué pasó con el trono de David? Bueno, Jeremías pensaba y todos los demás parecían pensar que, bueno, no hay nadie que se siente en ese trono, todos los hijos se han ido. Solo había una familia o dinastía que ocupaba el trono de David en ese momento. Y se aseguraba de que hubiera un descendiente de David sentado en ese trono. Así que Jeremías, en cierto modo, entró en una especie de actitud amarga, puede verlo aquí. Verso 38. Mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido y te has airado con él. Ya no hay nadie que se siente en el trono de David. Pensó. Rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona hasta la tierra. Aportillaste todos sus vallados, has destruido sus fortalezas. Lo saquean todos los que pasan por el camino, es oprobio a sus vecinos. Has exaltado la diestra de sus enemigos, has alegrado a todos sus adversarios. Embotaste asimismo el filo de su espada, y no lo levantaste en la batalla. Hiciste cesar su gloria, y echaste su trono por tierra. Son palabras fuertes de Jeremías. ¿Hasta cuándo, oh Eterno, te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? ¿Cómo puedes permitir que esto suceda? Bueno, ¿dónde podían encontrar a otra persona para sentarse en ese trono? Bueno, había otra persona. Los hijos fueron masacrados, pero también tenía dos hijas que nadie parecía entender que, bueno, oye, Dios va a tomar a una de esas hijas y la va a poner a ella en el trono. Y esa es Tea Tefi. Pueden leer sobre esto en Estados Unidos y Gran Bretaña en Profecía. Les enviaremos ese libro si no lo tienen.
Pero noten lo que dice en Ezequiel 17, en los versos 22 y 23. Verso 22. Así ha dicho el Eterno el Señor, tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré. Del principal de sus renuevos cortaré un tallo tierno, dice la versión King James, y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. Un tallo tierno, una mujer se va a sentar en ese trono, no un hombre, esta vez. Verso 23. En el monte alto de Israel lo plantaré y alzará ramas y dará fruto y se hará magnífico cedro y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán. ¿Qué les parece? Aquí tenemos a una mujer, Teatefi, a quien Jeremías se llevó a Irlanda. Ahí es donde Jeremías se llevó a Teatefi a Irlanda. Y realmente, si ustedes conocen la historia de esto, es una de las historias más fascinantes que jamás leerán. Es que en Irlanda, Jeremías virtualmente gobernó a toda la nación, dirigiendo al rey y a la reina, porque Dios así lo quería, y quería que levantara un colegio y comenzara a educar al mundo, como lo hizo de muchas maneras, y esa educación se prolongó durante muchos años en Europa. Así que aquí ven, Jeremías finalmente vio esto y sí entendió lo que Dios estaba haciendo, y entonces Dios envió a Jeremías a Irlanda para hacer esta gran obra de Dios y para hacer realmente algo que era un tipo del maravilloso mundo de mañana. ¿Y qué imagen les da eso de lo que va a suceder después de que Cristo regrese a la tierra? Va a haber gobierno y paz para siempre. Se necesita el gobierno de Dios. Tenemos que someternos al gobierno de Dios si queremos paz y queremos alegría y si queremos un maravilloso mundo mañana. Esto es algo que es esencial para cada uno de nosotros y tocará las vidas de cada ser humano que haya vivido a través de la resurrección. Ahora, qué maravilloso, maravilloso futuro es ese. Tenemos la oportunidad de entender el pacto de Dios con David y lo que todo esto significa acerca de Dios construyendo su propia familia. Su familia que continuará gobernando la tierra y el universo a medida que pase el tiempo, y qué maravillosa bendición será eso. Hasta la próxima semana, soy Gerald Flurry. Adiós amigos.